está nuestro pan, patrón? ¿Dónde quedó todo ese dinero? Lo tiene oculto bajo el colchón o lo escondió en otro sucio agujero. Yo tengo un tapiz, dice Juan Luis. Yo tengo un Antonio López, dice Jaume. Bueno, significa que bienes comunes y todo el léxico derivado pues, se ha convertido un poco en palabras fetiche, ¿no? Que a veces son una especie de blanqueadoras de todas nuestras incertidumbres. Y bueno, yo creo que hay un punto muy positivo de esa recuperación de los conceptos, del léxico y del tipo de organizaciones vinculados a los bienes comunes, pero también tiene ciertos peligros, ¿no? Y uno de ellos es desproblematizar bueno, pues proyectos que en sí mismos son profundamente o están llenos de dilemas, ¿no? O sea, cualquier proyecto comunal en una sociedad tan individualista como la nuestra es muy aporético, es complicado. Y hay que tener en cuenta que bueno, siempre hablamos del individualismo como algo muy nocivo, también muy problemático, ¿no? Pero hay elementos del individualismo que nos resultan prácticamente irrenunciables, ¿no? Entonces digamos que a mí me parece importante ser consciente de esa tensión, ¿no? Y que nuestras sociedades están abocadas a vivir esa tensión de forma muy pronunciada, ¿no? Y bueno, digamos que yo alerto contra cierto buen rollismo asociado a los bienes comunes que me parece que políticamente no es muy fructífero. Bueno, sí, yo creo que hay varias formas de combinarlo y que de hecho a lo largo de los 2 últimos siglos ¿no? Pues la izquierda política ha ido descubriendo distintas formas de justamente de vivir esa tensión, ¿no? Nunca sin resolverla, porque es imposible de resolver, pero sí de sobrevivir a ella al menos, ¿no? Y algunas tienen que ver sencillamente con lo público, ¿no? Yo creo que muchas instituciones públicas son en realidad la forma en la que nuestras sociedades modernas, ilustradas, pues viven los bienes comunes, ¿no? Otras tienen que ver más bien con el cooperativismo, por ejemplo, ¿no? O sea, del lado no estatal es otra forma de organizar lo público común, ¿no? A través de instituciones cooperativas. Yo de alguna forma creo que todas las soluciones, los remedios a esa tensión van del lado del organizativo, ¿no? De pensar cómo nos organizamos. Y no tanto pues eso, de una reivindicación de una especie de éter común que no se sabe muy bien dónde está, ¿no? Bueno, yo creo que el capitalismo está viviendo una vez más un momento de profunda crisis orgánica, vinculada, ¿no? A un proceso de crisis de acumulación manifiesto al menos de 2008 a nivel internacional y a una rapidísima degradación, ¿no? De las formas políticas que habían acompañado la globalización neoliberal, ¿no? Durante, bueno, pues desde los años 80 y sobre todo después del derrumbe de los países de la órbita soviética, ¿no? Yo creo que son proyectos que se han enfrentado a un límite evidente y estamos viviendo una especie de post-neoliberalismo que a menudo circula por el lado político, pues por la aparición de proyectos autoritarios, neofascistas se dice a veces, aunque no me gusta mucho la expresión. Y por el lado económico a menudo bueno, pues, rondan lo que a veces se llama el neoextractivismo, ¿no? La búsqueda de formas de beneficio que remedien, ¿no? esa crisis de acumulación a través de procedimientos de extracción de plusvalor, a través de procesos impositivos, ¿no? Similares a la acumulación originaria del siglo XVIII-XIX. Eso es un escenario ya de suyo bastante apocalíptico, pero si además ubicamos todo eso en el contexto de una crisis socioambiental global, brutal y seguramente irreversible, pues realmente estamos viviendo yo creo un momento muy alarmante. Digo esto con cierta prudencia, ¿no? Porque la izquierda siempre cree estar viviendo el fin del mundo, ¿no? y vivir a las puertas del apocalipsis. Pero la verdad es que desde luego los signos son francamente alarmantes, ¿no? Y además es que hemos vivido varias veces a las puertas del fin del mundo, o sea que realmente las exageraciones no lo han sido tanto, ¿no?
Pero bueno, también yo creo que hay signos de esperanza, ¿no? O sea, yo creo que desde los últimos 20 años también ha habido proyectos muy interesantes en distintos lugares del mundo, pues, y en sitios muy insospechados. En América Latina hubo un proceso muy intenso, ¿no? de reconstitución de dinámicas antagonistas a muy distintos niveles, ¿no? Después de una crisis brutal provocada por el impacto del neoliberalismo. En los países del sur de Europa también está habiendo proyectos muy potentes. O sea que yo creo que tampoco podemos permitirnos el lujo de ser pesimistas, ¿no? Yo creo que no es justo con las cosas que están pasando, que a veces son muy impresionantes, y tampoco, insisto, nos lo podemos permitir. Me parece que era David Harvey, ¿no? el que decía que a lo mejor no era, para pensar cómo podía ser la transición al poscapitalismo, igual no era mala idea pensar en cómo había sido la transición al capitalismo, ¿no? Y la transición al capitalismo, la verdad es que fue un proceso muy tumultuoso que circuló al mismo tiempo, ¿no? por varios frentes, por el frente comercial, político, cultural, no fue un proceso único, ¿no? que se concentrara en un conjunto más o menos ordenado de acontecimientos históricos, sino que fue una cosa bastante caótica, desordenada y amplia, ¿no? Y a lo mejor deberíamos pensar así también, ¿no? La transición al poscapitalismo como algo intrínsecamente lleno de incertidumbres, donde a lo mejor deberíamos concentrarnos en ser un poco más generosos con las distintas alternativas, propuestas, aunque no nos convenzan, que se están planteando, ¿no? Yo a veces he hecho en falta a mi alrededor un poco más de modestia y un poco más de generosidad. No sabemos, o sea, no tenemos ni idea de cuáles van a ser las propuestas más exitosas, las que en cierto momento van a conseguir arrastrar a más gente, convencer a más gente. Yo creo que en los últimos 10 años en este país hemos vivido un proceso de ciclotimia política asombroso, ¿no? O sea, hemos vivido como subidones increíbles, y de allí donde menos nos esperábamos, de repente aparecían propuestas muy esperanzadoras, ¿no? O sea, cuando parecía que era imposible que hubiera una movilización ciudadana, las plazas se llenaron, se vaciaron, pero entonces aparecieron las mareas, ¿no? De repente desaparecieron las mareas y apareció donde menos esperábamos, ¿no? En el ámbito institucional parlamentario, un movimiento muy intenso. Eso también parece que no funciona, pero de repente, ¿no? Son los jubilados, ¿no? Y cuando los jubilados se van a sus casas aparecen las feministas y nos demuestran al mundo, ¿no? Que algo que parece impensable se puede hacer. O sea que yo creo que necesitamos a lo mejor un poco más de modestia, saber que el cambio viene a la vez de muchos sitios de manera muy tumultuosa y desordenada, y que no estamos muy seguros de cómo se va a producir, ¿no? Bueno, yo, como siempre, digamos que vivimos, ¿no? con tanta intensidad los fracasos, y veo a mi alrededor una cierta sensación de derrota, ¿no? Porque efectivamente lo que parecía que iba a ser un cambio rápido, explosivo, pues no ha sido así. Pero me gusta recordar, ¿no? Cuál era la situación no hace tanto, ¿no? Yo nací en 1975, crecí políticamente en los años 90, entonces cuando hoy me hablan de derrota, no sé, creo que me acuerdo de cómo eran los años 90, ¿no? O sea, los años 90 fue derrota tras derrota hasta la derrota final, o sea, que era un auténtico erial político, ¿no? Fue una época muy dura. Entonces a mí las derrotas de hoy me suenan a victoria. O sea, yo creo que han cambiado muchísimas cosas en este país en los últimos 10 años, pero muchísimas. O sea, la forma en la que se habla de política, las cosas que se cuestionan y las que no, por los que la gente sale a la calle. Somos uno de los países más movilizados del mundo. Somos uno de los países que más rechaza el mercado como solución a los problemas políticos, ¿no? Yo creo que se siguen dando las condiciones para impulsar proyectos de cambio muy profundos. Lo que pasa que es verdad que nos hemos ido encontrando los distintos proyectos de izquierdas, desde los más contraculturales, anarquistas, ajenos a las tradiciones parlamentarias, a los más institucionales, todas ellas yo creo que se han ido encontrando con algunas limitaciones que yo creo que a veces se interpretan erróneamente en términos ideológicos, discursivos o teóricos. No, es que no has leído los libros adecuados, no tienes el paradigma adecuado. Cuando yo creo que a menudo son básicamente organizativos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Vivimos en una sociedad bastante movilizada, yo creo que ideológicamente más madura de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Y la huelga feminista del año pasado creo que fue una buena demostración de ello, pero que en cambio tiene una muy pobre tradición asociativa y organizativa.
Y eso es un problemón, porque eso es muchísimo más lento. O sea, las ideas a veces son más explosivas, pero esos procesos de organización y tal son muchísimo más lentos, ¿no? Así que, de nuevo, yo creo que deberíamos ser un poco más generosos también con nosotros mismos, ¿no? A veces yo, echando la vista atrás, pienso, joder, de cosas se hicieron muy mal, en muy distintos ámbitos, pero tampoco tengo muy claro cómo hubiese sido hacerlas bien. Y hablo desde Vista Alegre, al 15M, a las marchas de indignidad, o sea, no poniéndome con lo que sea ahora, vuelvo al mismo sitio, no sé cómo hubiese sido hacerlas bien. Y yo creo que eso también, de nuevo, ¿no? Esa generosidad para quien estuvo ahí y tal, me parece importante.